Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Incidencia en Colombia de la gran regulación europea en el mundo digital, que hace parte del primer ciclo de capacitaciones en TIC, en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEAC, todo siguiendo los acuerdos establecidos por el Consejo Superior en el año 2020. Es de importancia generar una conciencia individual y colectiva del uso de las plataformas digitales y/o las redes sociales, para lo cual se hace necesario adoptar normativa especial con el fin de aplicar nuevas responsabilidades en un contexto amplio y hacia futuro en nuestra sociedad de la información. Teniendo en cuenta todos los contextos expuestos y todo lo que se ve en el Internet con sus contenidos de manera ilimitada e intangible, es decir, se determina lo que se debe considerar ilegal en línea, Internet o redes sociales, razón por la cual el Parlamento Europeo profirió el 15 de diciembre del año 2020 una resolución para ejercer un mayor control en la próxima década con el fin de dar mejor aplicación y vigilancia al contenido en línea para crear responsabilidades de estos medios digitales y de esta forma proteger los derechos fundamentales. El día de hoy damos de nuevo la bienvenida y tenemos el gusto de contar con la doctora Patricia Martínez Parada, abogada de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, especialista en Derecho Público de la Universidad Libre y Derecho Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid de España. Es magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado. Asimismo, la doctora funge como formadora de la escuela judicial, ha ejercido cargos en la rama judicial como oficial mayor, relatora del Tribunal Administrativo, auxiliar de magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y juez sexto administrativo oral del Circuito Judicial de Cúcuta. Actualmente se desempeña como escribiente nominado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre la conexión, registro y evaluación de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Patricia Martínez Parada, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de San José de Cúcuta, agradezco a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y todas las servidoras judiciales y a las demás personas que se conectan en este momento con esta capacitación. A continuación, voy a compartir las imágenes de este tema, que es la incidencia en Colombia de la gran regulación de la Unión Europea, del Parlamento Europeo en el mundo digital. El año pasado terminamos nuestro ciclo de capacitaciones el 15 de diciembre con la Ley de Protección de Datos Personales en Colombia, la Ley 1581 de 2012. Ese mismo día, 15 de diciembre, el Parlamento Europeo expidió una resolución sobre regular el mercado de servicios digitales y el mercado de comercio digital. Es por esto que esta nueva resolución, que todavía no ha sido aprobada, entra a ser parte fundamental para la ley de servicios digitales. Por tal razón, los países hoy en día debemos actualizar nuestras normas y cuáles son las nuevas incidencias del mundo digital, de todo lo que se nos ha venido presentando a través de las redes sociales, las grandes plataformas digitales. A continuación,
les voy a presentar un video de lo que en algún momento no pensábamos que era posible, que veíamos muchas veces en unas imágenes de muñequitos, de comedias como los supersónicos, pero esta es nuestra realidad hoy en día. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
Bueno, como se puede ver, esto es lo que estamos viviendo, es nuestra realidad hoy en día. Teletrabajo, telestudio, los dispositivos se volvieron parte esencial de nuestras vidas, de tener plataformas digitales que absolutamente hasta los mercados hoy en día desde su nevera puede solicitar. A continuación sigo compartiendo las imágenes que vamos a estudiar o a comprender con ustedes para tener un mayor conocimiento en esta nueva resolución. Bueno, los objetivos de este reglamento europeo. Lo que este reglamento europeo nos dice es que lo que es ilegal fuera de línea offline también lo debe ser online. Es decir, volver ese universo online, volverlo, digamos, a la misma naturaleza de offline. Ese es uno de los objetivos principales. Y yo creo que todos somos conscientes de que a raíz de tantas situaciones que han venido sucediendo con el tratamiento de datos, los mensajes de datos por las redes sociales, plataformas digitales, la vida digital o el mundo digital ha evolucionado demasiado acelerado y las normas se han venido quedando atrás. Es tan así que hace 4 años, más de 4 años se expidió la Ley de Protección de Datos Personales y el Parlamento Europeo tardó prácticamente 4 años para poder emitir una normatividad al respecto. En esta resolución, que todavía no ha sido aprobada, hasta ahora salió la resolución, pero está en estudio y se está compartiendo con las grandes plataformas para escuchar las opiniones o los objetivos que ellos plantean en esta nueva norma. Actualizar las reglas que definen las responsabilidades y obligaciones de los proveedores de servicios digitales y plataformas digitales. Mejorar el funcionamiento de los mercados únicos en la Ley de Servicios Digitales. Todos sabemos que hoy en día ha cambiado mucho a lo que fue la Ley 527 del 99, la Ley de Mensajes de Datos de Comercio Electrónico, que es en Colombia, porque hoy en día se han creado nuevos sistemas, nuevas plataformas digitales, aplicaciones, donde todo el universo de los datos nuestros están compartidos en la Internet. Esa Ley de Servicios Digitales, ¿qué nos dice? Hay que adaptar las normas en el derecho civil y comercial. ¿Por qué? Porque necesitamos moderar los contenidos de los servicios digitales para garantizar los derechos fundamentales, inclusive una reparación judicial, porque pues realmente se ha venido afectando el buen nombre de unos terceros, se ha venido difamando, incitando a la violencia. Hemos visto casos en este momento. Esa Ley de Servicios Digitales, ¿qué nos incluye? Nos incluye una solicitud de mecanismo detallado, nos incluye que hay que notificar y hacer una acción. ¿Por qué? Porque esta ley nos va a permitir también que se eliminen mensajes nuestros en nuestras redes sociales, pero aún así se le debe notificar al titular o al dueño de esa identidad digital de que ese mensaje se eliminó para que él tenga derecho a la réplica. Uno de los objetivos también primordiales en la resolución del Parlamento Europeo es abordar el contenido ilegal. Esas son unas reglas integrales sobre la publicidad en línea, porque hoy en día se ha desbordado. Todo el mundo cree que porque hay un derecho de libertad de expresión podemos escribir o ofender o decir lo que queremos en las redes sociales, y no. Hay que empezar a controlar porque ellos dicen lo que es ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en línea. Habilitar el desarrollo y uso de contratos inteligentes. Esa es otra opción porque los mercados han cambiado, los tipos de negocios. Ya tenemos que se manejan con firmas digitales, ya hay títulos valores digitales. Todo se ha ido desmaterializando. Lo que anteriormente conocíamos, ya eso se ha ido transformando, ha ido cambiando. En esta resolución se destaca que hoy se debe abordar una norma con mayor claridad, aplicable tanto a las plataformas digitales a los usuarios para la agilidad de los nuevos contenidos del mundo tecnológico, porque sabemos que esto se genera metadatos a diario, a minutos, a segundo. Cada día se comparte millones de datos y estos datos quedan en una nube, en un servidor, están disponibles. Entonces hay que empezar a controlar porque la idea es que si a futuro tengamos un control de todos esos contenidos que los usuarios también de alguna manera publican.
Las plataformas digitales son soluciones online que nos facilitan esa ejecución de diversas tareas. Lo vimos en el video. Nosotros en las plataformas hoy en día, la rama judicial trabaja con Microsoft, donde podemos trabajar en OneDrive, es la nube, que podemos trabajar SharePoint, Teams para las reuniones. Todas estas plataformas tenemos que empezar a controlar, dice el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque esto es un nuevo sistema, a medida se va avanzando, se va modernizando y necesitamos empezar a tener un mayor control. Y nos sirve como una base como para funcionar determinados módulos de hardware o software que sean compatibles. La funcionalidad de las plataformas digitales es como un pequeño recuento, es satisfacer las necesidades de los usuarios digitales. Lo hemos visto en el video. La señora que está de viaje en el hotel, que puede controlar a su hija, sus tareas, lo que está pasando en su hogar, con su esposo, el mercado. Todas esas situaciones que hoy en día estamos viviendo con la tecnología y que de alguna manera nos ha facilitado la vida moderna. Pero hay algo muy interesante, es las reglas para abordar el contenido ilegal en línea. Esta resolución dice que si bien es cierto, hay unas exenciones de responsabilidad y moderación del contenido, también incluye responsabilidades y rendición de cuenta por los servicios digitales que garantizarían en el Internet. Es decir, que tienen que responder por los contenidos que se publican y se comparten. Estamos en una sociedad de información, estamos en un mundo completamente digital, además por la misma situación de pandemia que desde el 2020 nos ha llevado a una situación de ejercer el trabajo en casa, teletrabajo, telestudio, donde todas nuestras necesidades que antes hacíamos presenciales, las compras, todo ha tenido que ser a través de este mundo digital. El objetivo de esa resolución o nuevo reglamento europeo es también garantizar las mejores condiciones para la provisión de tecnología digital innovadora y contribuir la seguridad de línea y protección en derechos fundamentales. Volvemos a resaltar que con todo lo que ha sucedido en este corto tiempo 2020 durante la época de la pandemia, hemos visto grandes cambios y hemos visto que las redes sociales se han vuelto medios agresivos. Entonces el Parlamento Europeo dice, bueno, ¿cómo vamos a controlar esta violencia o esta forma de ilegalidad en línea para proteger los derechos de los terceros o los derechos fundamentales? Entonces, dice y habla esta resolución que hay que establecer unas responsabilidades y rendición de cuentas para los proveedores intermediarios de servicios, plataformas en línea, redes sociales y otros. Entonces, establece un porcentaje, depende del tamaño de que sean las plataformas digitales. No se les va a aplicar la misma responsabilidad a una plataforma pequeña como a una plataforma a nivel de Google, Apple, Facebook. Ellos dicen que eso va a estar estructurado. Los procedimientos de acción para el contenido ilegal, la posibilidad de impugnar ese contenido a través de las plataformas, o sea, el derecho de réplica del usuario, es decir, ¿por qué me están eliminando un mensaje de la plataforma o de las redes sociales? Los beneficios que va a tener para los usuarios digitales es que busca mejorar la seguridad de ellos en línea, al igual que sus derechos fundamentales. Lo hemos visto en Colombia. Ha sido a través de la línea jurisprudencial, la Corte Constitucional, quien muchas veces ha tenido que fallar y decir, señor, Google Google Colombia debe bajar ese mensaje de datos porque está atentando contra un derecho fundamental del buen nombre. Entonces, eso también es importante para los comerciantes en línea, que les va a garantizar un entorno más transparente a los consumidores también. ¿Por qué? Porque ellos van a conocer quién es ese mercado digital. Eso es otro de los requisitos, que deben publicar quiénes son las personas que venden en línea, porque hoy en día hay unos datos muy básicos, pero en concreto no se conoce. El marco jurídico de esos servicios digitales se basa en dos, en la Directiva del Comercio Electrónico y el principio de mercado. Es por eso que de alguna manera el comercio electrónico ha sido tan fundamental en el tema de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ya que este es el que ha ido impulsando las TIC por el uso del mercado digital, por todos los avances que ha tenido el comercio en el mundo.
Dentro de esos nuevos elementos de la regulación tenemos dos, la norma de servicios digitales, DSA, y la norma de mercados digitales. Para la norma de servicios digitales, dice que hay unos beneficios para el usuario de la nueva normativa, que es controlar la relación entre estos y las redes sociales. El usuario debe recibir información cuando se elimine algún contenido en nuestras redes sociales. Es decir, si yo publico algo que es ilegal o que es violento, a mí se me debe notificar por qué ese contenido se ha eliminado. Y se debe crear el mecanismo que permita replicar con el fin de conocer el motivo. Entonces, es un derecho del usuario decirle a las plataformas, oiga, señores, ¿por qué han eliminado ese contenido o ese mensaje que yo publiqué? Las normas de mercados digitales de DMA dice que como se establecen nuevos modelos de negocio y consumo digital, como lo hemos visto a través de Amazon, que hoy en día todo el mundo compra en línea, las mismas transacciones bursátiles, financieras, hasta las mismas monedas digitales, Bitcoin y otras que hoy en día ya están tratando de legalizarlas. Busca definir pautas de comportamiento para que la legislación se adapte a la nueva realidad de negocios. Es decir, el Parlamento Europeo se dio cuenta que desde la expedición de la Ley de Protección de Datos ha pasado mucho tiempo y que la norma no necesitamos avanzar y regular el marco normativo de cada país. Permite que los usuarios también puedan ofrecer sus productos en diferentes plataformas. Hoy hablamos mucho del tema de emprendimiento. Voy a hacer un emprendimiento, creo mi página web, monto mi aplicación, bueno, muchos medios en los cuales antes pues eran desconocidos ese tipo de negocios, pero que hoy en día se han vuelto legales. Igual lo que pasó inicialmente con Uber, el servicio de transporte, que no lo podían regular. Entonces, ¿cómo vamos a crear una norma para que esto se vuelva legal? Esa norma de servicios digitales nos dice que el contenido ilegal lo deja bajo el marco de legalidad que debe adoptar cada país. Es decir, en este momento que no ha sido aprobado, solamente es una resolución del 15 de diciembre del 2020, nos está permitiendo a cada país empezar a tomar las medidas o que sus legisladores empiecen a estudiar el tema relevante del mundo digital, de todo lo que está sucediendo con las plataformas digitales y los contenidos que se comparten a través de ellos. En pocas palabras, este norma de servicios digitales no va a reemplazar ni rectifica otras directivas como la del copyright, no. Y las nuevas reglas solamente buscan imponer para eliminar medidas, para eliminar o fomentar el contenido ilegal. Ese es el objetivo principal. Para ellos dicen que lo que es ilegal offline o fuera de línea debe ser ilegal online, en línea. Los beneficios que nos trae a los usuarios digitales. Entonces, primero es que recibir una información cuando se elimine un contenido en redes sociales. Eso es una obligación, que las plataformas digitales y las redes sociales nos informen, nos notifiquen de que ese contenido que publiqué hace 1 o 2 horas fue eliminado. Tener el mecanismo de réplica o eliminación de mensaje o video. Y lo ideal es que las redes sociales y las plataformas digitales online regulen el proceder del usuario. Es decir, les van a dar una alternativa para que ellos dentro de sus políticas internas adopten unas medidas. Conocemos el caso reciente del año pasado de la Superintendencia de Industria y Comercio, que sancionó a TikTok por no tener sus políticas de privacidad claras, su tratamiento de datos. Entonces, esto hace énfasis la nueva resolución del Parlamento Europeo. Medidas que deben adoptar las grandes plataformas con este nuevo reglamento de la Comunidad Europea. Entonces, primero tienen que empezar a mitigar o a disminuir esos riesgos de los derechos fundamentales. Es decir, no permitir que todo lo que se publique sea válido. Ellos tienen que saber escoger o definir qué es lo que es ilegal. Deben tomar medidas correctivas para evitar la desinformación o mensajes odiosos. Estamos en un momento donde toda información se transmite en segundos, en milésimas de segundo. Entonces necesitamos un poco controlar que esos mensajes no sean fake news, falsas noticias, noticias falsas o mensajes que generen o inciten a los odios, a la violencia.
es importante, ellos lo dicen, el mundo académico debe tener acceso a los datos de la plataforma y estudiar ese impacto y los riesgos en la sociedad en que se publica. Esto es un tema que realmente hoy en día a las universidades, en los mismos colegios también se les debe tener en cuenta o se les debe capacitar sobre ese tema de la Ley de Protección de Datos Personales que tanto insistimos el año pasado en nuestra capacitación de la Ley 1581 del 2012. Entonces, la nueva regulación, ¿qué nos dice? En torno a qué gira ese contenido, que debe ser más transparencia en la moderación. La norma establece que debe informar sobre quién patrocina un contenido, cómo y por qué. O sea, tiene que ser más claro, más preciso. Hoy en día son unos datos muy básicos, no es a veces suficiente la información de la cual se está dando a conocer. En la norma de mercados digitales hay unos requisitos que también se les exige a las grandes plataformas. Dice que el nuevo reglamento va a afectar su modo de funcionar, ya que eso pretende eliminar los ecosistemas cerrados como los de Apple. Apple, por decir algo, tiene un almacén, tiene su dispositivo, pero ellos no permiten que nadie desinstale sus aplicaciones. Entonces, ellos dicen, mire, hay que promover una mejor interoperabilidad entre servicios y facilitar el consumo de cambiarle a plataformas si se desea. Esto es uno de los inconvenientes que se ha presentado con Apple y que Face ha puesto en conocimiento o ha denunciado. Entonces, ¿en qué coinciden la norma de servicios digitales DSA y la norma de mercados digitales DMA? En que las dos hay que establecer obligaciones para las empresas digitales y la diferencia también radica en las exigencias conforme al tamaño de la empresa o la plataforma digital. Ellos coinciden en ese punto. Mire, hay que tener cuidado y hay que establecer las obligaciones. Entonces, la nueva normativa establece 4 tipos de niveles de tipo de responsabilidades. En esto es una tabla que ellos más o menos determinan los servicios de intermediarios, los servicios de hosting, las plataformas online y las grandes plataformas. Entonces, son las medidas que deberán aplicar las empresas digitales con respecto a su tamaño y categoría. Les recuerdo que ellos han pedido como los conceptos a Apple, a Face, a Google, porque a ellos les interesa que una vez se apruebe esta norma, pues conozcan, digamos, lo que ellos pueden considerar apropiado o qué correcciones, qué soluciones, qué aportes pueden hacer estas grandes plataformas para cuando se expida la norma. Entonces, habla del informe de transparencia, habla de los requisitos de derechos fundamentales, de la cooperación de autoridades nacionales, de punto de contacto y representante legal, de notificación con acción e información de los usuarios, de los mecanismos de denuncia, solución extrajudicial de controversias, de las medidas contra campañas y noticias abusivas, transparencia hacia el usuario sobre la información o publicidad en línea, los informes de delitos penales, obligaciones de riesgo y responsable designado, la auditoría externa, responsabilidad pública, la transparencia en los sistemas de recomendación, compartir datos con autoridades e investigadores, código de conducta y cooperación entre las redes, entre las crisis. Vamos a retomar la ley 527 del 99, porque si miramos hoy en día en Colombia, uno de los pilares para el tema de los mensajes de datos y el comercio electrónico es esta ley, la ley 527 del 99. Pero esta ley no estableció responsabilidades para los usuarios de Internet y hasta la fecha, pues esta ley no ha sido modificada o no ha tenido grandes cambios con lo que ha venido evolucionando el mundo digital y con todo lo que estamos viviendo en la sociedad de la información. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio ha expedido una guía para la gestión de incidentes de seguridad en el tratamiento de datos personales. Digamos que en Colombia actualmente se sanciona con base a la ley 1581 del 2012 a las personas responsables y o encargados del tratamiento de datos. Esa es una norma que de alguna manera para la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido el encargado de sancionar de manera pecuniaria a una persona, a una empresa comercial, a una persona natural. El caso, estamos viendo ahorita la situación de Natalia París.
La Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué hace? Aplicar la Ley 1589 del 2012, que es la herramienta, como decimos, que tienen ellos como para hacer sanción, para hacer una sanción de tipo pecuniaria administrativa, porque a través de sus actos administrativos es que ellos le van a exigir a un tercero, mire, señores, usted el encargado de responsable o tratamiento de los datos personales, está incumpliendo con lo que está dispuesto en la Ley 1581 del 2012. Casos de sanciones por la SIC por mal manejo de datos personales. Este es un caso que le pasó a los almacenes Éxito. Recordemos que hoy en día, cada vez que abrimos nuestro correo, que entramos a un buscador o entramos a una página, siempre nos van a aparecer unos cookies, que si usted acepta el tratamiento de datos, entonces sucede que muchas veces a nosotros también por las líneas telefónicas, nuestros celulares, los bancos comparten la base de datos financiera sin que haya una autorización expresa por parte nuestra, y muchas veces ellos toman atribuciones de estar llamando a los clientes, de estarle ofreciendo sus productos. Entonces uno dice, pero yo no tengo ningún, digamos, relación comercial con este banco. ¿Por qué me están llamando? Porque ellos en este tratamiento de datos comparten toda esa información en el mundo digital. Entonces esto fue un caso que, de acuerdo a la información aportada, una ciudadana intentó más de 4 veces que le eliminaran su información de uno de los links de envíos del correo electrónico. Muchas veces nos envían como mensajes de datos, nos envían al correo electrónico y no hacen caso omiso cuando uno dice, no quiero, no necesito que me sigan enviando esa información, por favor. Entonces, Almacenes Éxito tenía la sanción que le impuso la SIC, es que tenía que cesar la utilización de esos apps de registros condicionados a la aplicación de chatbots como mecanismos para obtener una autorización de tratamiento de datos. Es decir, que hoy en día nosotros cada vez, es más, con las aplicaciones que abrimos en nuestros celulares, estamos entregando nuestros datos personales. Con esos juegos a veces que creemos tan ingenuos de cómo te verás en un futuro, en la vejez, o quieres saber tu futuro. Cuando estamos entrando en esos juegos aparentemente sanos, estamos también entregando nuestra información. Y en eso tenemos que empezar a ser más desconfiados, tenemos que ser más responsables con nuestros datos y no estarlos ofreciendo o entregarlos a cualquier plataforma, cualquier aplicación. Esto nuevamente, vuelvo y lo reitero, la importancia de nuestra identidad digital, la importancia de nuestros datos personales. Entonces, en este caso, la SIC le impuso una sanción pecuniaria a Almacenes Éxitos por no cumplir. Ahora, este año, el caso más sonado a nivel mundial, todos sabemos, a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se le bloquearon las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Le bloquearon por haber enviado un mensaje incitando a la violencia. Y eso que el señor era el presidente de la República de los Estados Unidos. Entonces, ya prácticamente las plataformas han adoptado medidas, digamos, restrictivas, de cual usted no tiene todo el derecho de publicar lo que usted quiera o piense sin ser consciente o responsable del tipo de contenido que va a expresar. Entonces, ¿qué sucede? Tras la toma del Capitolio el 6 de enero, eso fue una noticia de CNN a nivel mundial, las principales redes sociales comenzaron a tomar la medida y el presidente argumentó en términos generales que, que ellos decían, está incitando a la violencia con sus mensajes y viola políticas. Entonces, ellos actuaron de una manera unánime y decidieron, mire, señor presidente Donald Trump, usted está bloqueado en Instagram, está en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Ahora, en Colombia, un caso que fue muy reciente, que fue el de Natalia París, sacó un video, hizo una publicación donde promocionó el dióxido de cloro para tratar el coronavirus. Esta situación, el organismo de control le ordenó detener la promoción de sus productos y retirar sus comentarios en las redes sociales. Ella, pues inocentemente o no, colocó una frase de que dice, tomen dióxido de cloro, en Perú se salvaron muchos pacientes,
ella hizo una publicidad de un medicamento que no está aprobado en nuestro país por el INVIMA. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo investigar al vendedor de dióxido de cloro que promocionó Natalia París en sus redes sociales. Entonces, venga, no solamente para ella, sino para la persona que le estaba vendiendo este producto y que lo estaba promocionando. La respuesta que dio Natalia París es que lo hizo una sola vez, inocentemente no. Ella dice, no, pues lo publiqué un solo día, lo coloqué en mi post y lo vio pues gente, pero no. Hoy en día tenemos que ser muy responsables con el contenido que vamos a publicar en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, las demás, porque es que no es lo que yo pienso, es que hay que ser responsable con el contenido que le voy a dar a conocer, no a una o dos personas, a millones de usuarios digitales. Y en este caso, una persona que es conocida mundialmente, que tiene una fama de ser modelo, que tiene sus blogs, que tiene sus páginas, sus redes sociales. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio le dice, no señora, usted no puede hacer eso porque esto es ilegal fuera de línea. Ese producto no ha sido legalizado por el INVIMA, y por lo tanto, lo que se considera ilegal fuera de la línea también lo debemos considerar ilegal en línea. De alguna manera, la SIC es la que más ha avanzado en el tema normativo o regulación del tratamiento de datos. Esto es lo importante. Ellos han sido de alguna manera más avanzados porque pues realmente esta sociedad digital, el tema de comercio digital, ellos han tenido que evolucionar y adaptar políticas teniendo en cuenta esos pilares que tenemos, que es la ley 527 de 99 y la ley 1581 de 2012. Bueno, con respecto a esto, entonces, es importante recordar que esta directiva del Parlamento Europeo, que fue expedida en diciembre 15 de 2020, todavía no ha sido aprobada, pero está en estudio porque obviamente están pidiendo los conceptos a las grandes plataformas, porque van a llegar a un consenso para cuando se expida la normativa. ¿Y qué dice el Parlamento Europeo? Entonces, es adoptar esa normativa para establecer responsabilidades de las plataformas digitales con el fin de actualizar nuestro marco normativo. Pero ellos también dicen algo, cada país tiene la responsabilidad de crear sus propias normas para regular el contenido ilegal y para proteger los derechos fundamentales de los usuarios. Esa es la esencia de esa resolución, de esa gran resolución de la Comunidad Europea. Que también nos dice, mire, hay que capacitar a los emprendedores en línea, quienes manejan marketing digital con respecto a sus obligaciones como empresas digitales, con el fin de proteger al usuario o consumidor. Si bien es cierto, nosotros tenemos una ley del consumidor, pero también es cierto que los negocios o los comercios, el tipo de comercio han evolucionado, son de otra manera, se hacen de manera diferente. Ya no existe el papel, los contratos son digitales, la firma es digital o electrónica. Entonces, como tal, ante esa intangibilidad o volubilidad, que es voluble, que es intangible, tenemos que adaptarnos a esos cambios que nos ofrece la sociedad de la información. Hay que crear una cultura ciudadana sobre el comportamiento en el mundo digital para evitar que se atenten contra los derechos fundamentales. Esto es supremamente importante. A todos los invito que todo contenido que nosotros vayamos a publicar en las plataformas, en las redes sociales, de alguna manera va a afectar a un tercero si lo hacemos con violencia, si lo hacemos de una manera despectiva. Ya sabemos que hay delitos informáticos, el bullying, el sexting, el grooming, pero igual el hecho son los mensajes con violencia que se deben evitar y que se tienen que controlar porque no todo es legal en el mundo digital. Creo que finalmente pues este es un pequeño resumen de esa resolución que expidió el Parlamento Europeo el año pasado en diciembre. Gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se conectaron. La recomendación importante,
por favor, seamos responsables con nuestros datos, seamos responsables con el contenido de nuestra información que publicamos en las plataformas digitales. Y estaremos atentos para cuando se expida esa norma, que Colombia empiece a agilizar esos trámites para actualizar nuestras leyes y que sean de aplicación, porque hasta el momento ha sido la Corte Constitucional, a través de su línea jurisprudencial, quien ha dado órdenes, como el caso de Muebles Caquetá, que le publicaron un mensaje que decían que era una empresa estafadora y le ordenó no solamente a Google Colombia, sino a Google INC, que debía bajar ese mensaje, esa publicación de Internet. Entonces, nuestra Corte Constitucional ha sido también muy visionaria y ha protegido los derechos fundamentales de los usuarios digitales. Muchísimas gracias. Las dejo con la doctora Mónica Alexandra Cuellar. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas, las que tenemos del chat. Primera pregunta, doctora Patricia. Actualmente en Colombia, ¿cómo se controla lo que se considera legal online y bajo qué criterios se debe calificar este tipo de contenido? Bueno, eso prácticamente lo dije al final y es el caso más reciente también de lo que sucedió con Natalia París. La Superintendencia de Industria y Comercio es el organismo encargado, digamos, de velar y de hacer una protección teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012, porque esta ley es la que establece las obligaciones y responsabilidades del responsable y el encargado del tratamiento de los datos personales. De alguna manera, por línea jurisprudencial también lo ha hecho, pero normativamente ha sido la SIC con base a la ley 1581 del 2012. Y ya, pues si hay más otro tipo de delitos, pues ya se va al Código Penal, que obviamente es el que nos habla de los delitos penales, pero pues hay muchos delitos que han cambiado su modalidad porque ya son virtuales, el sexting, el grooming, el bullying, todo eso, pero en tratamiento de datos ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es el organismo encargado de velar, y la Corte Constitucional a través de línea jurisprudencial. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué acciones legales puedo ejercer cuando se está vulnerando un derecho fundamental en la plataforma digital o en las redes sociales? Bueno, si me está afectando mi derecho al buen nombre, debo hacer una acción de tutela, un mecanismo de tutela, y lo hemos visto con la Corte Constitucional, quien ha sido la garante de nuestros derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad, a la privacidad. Porque si bien es cierto, las redes sociales y el Internet nos abrió el mundo y nos permite que todas las personas conozcan muchísima información de mi vida personal, también es cierto que tienen que tener límites. Entonces, por ese lado, la Corte Constitucional ha sido una garante en nuestros derechos fundamentales y los mismos, pues, tribunales, juzgados, a través del mecanismo de la acción de tutela. Ya, si un delito más grave, que es un delito que por lo menos suplantación de identidad digital, pues esos son tipos de delitos penales que deben ya entrar a investigar la Fiscalía para sancionar a la persona con multas, con arresto. Perfecto. Última pregunta, doctora Patricia. ¿Nuestra legislación ha avanzado con respecto a las obligaciones y responsabilidades de las plataformas digitales y o redes sociales? ¿Qué nos plantea el nuevo reglamento europeo en el mundo digital? Bueno, en ese momento, pues realmente yo creo que nosotros desde la ley 527 del 99, la más reciente, o digamos, está la 1581 del 2012. Pero nosotros tenemos que empezar también a adoptar esas políticas o ese nuevo marco normativo, porque si bien es cierto, nosotros siempre nos hemos basado en las directrices o en las decisiones del Parlamento Europeo. Siempre nosotros hemos sido Europa continental, nuestra normatividad siempre ha sido, digamos, con base a lo que Europa ha definido muchas normas. Nosotros hemos seguido esa línea jurisprudencial y tenemos los tratados internacionales. Considero que sí se hace necesario, urgente realmente, porque en Colombia pues tenemos muchos vacíos legales en esos temas digitales. Recordemos que hasta hace poco se pudo legislar sobre el tema de Uber, sobre el servicio de esas plataformas digitales que ofrecían el transporte en Bogotá, en Medellín, y no solamente en Colombia, en el mundo.
creo que en eso Colombia pues tiene que avanzar. Nos falta mucho, pero digamos que vamos adelante porque estamos también con los convenios de los tratados internacionales. En el momento en que se apruebe esta norma, Colombia ya entrará a estudiar para actualizar o crear una nueva norma que se adapte a este mundo digital en la sociedad de la información. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y de nuevo, nuestro agradecimiento especial a la doctora Patricia Martínez Parada por su clara y pertinente explicación sobre la necesidad de adoptar y actualizar nuestra normativa colombiana para enfrentar los nuevos retos y desafíos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el mundo digital, intangible y voluble, que nos ofrece nuestra sociedad del siglo XXI. De nuevo, doctora Patricia, nuestros agradecimientos. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. De igual forma, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde podrán encontrar más información sobre nuestras conferencias virtuales y noticias de interés. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.